reporte desde el Centro de Interacción Vial Policía de la Ciudad de México. Esto fue Reporte Vial 620. XENK, Radio 620. Transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Ya son allá en la capital del país. Y bueno, en el resto del país, las 10 de la mañana con 31 minutos. En tanto que aquí en Quintana Roo son las 11:31 en este horario rebelde al que nos sometieron. Soy Lilia Arellano. Como les decía, les deseo un muy buen día. Pese a los comentarios que vamos a hacer en breves minutos, en este su programa Estado de los Estados, que se transmite desde Radio 620 de la cadena nacional Radio. Y justo en esta cabina se encuentran mis compañeros. Alberto Pérez Blas, muy buenos días a todos. Buenos días, Lilia. No, soy Francisco Rodríguez. ¿Se escuchó, Pérez Blas? No te habían abierto el micrófono. Perdón. Habla Alberto Pérez Blas, les da la bienvenida a su programa. Muy buenos días, Lilia. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. Marco, tampoco a ti te han abierto el micrófono. Sí, está abierto. Lo que pasa es que a lo mejor tu audífono no está bien conectado. No, está perfectamente conectado. Una vez. Entonces, ¿cómo me viste? Me pidió Pérez Blas un saludo, se escuchó muy bien. El tuyo es el que tiene bajo el volumen. A ver, subo la voz. Ahí está muy bien. Ahí ya está excelente. Y bien, pues nos damos cuenta que hay un movimiento muy fuerte ahí entre los socios de Canacar, porque dicen que, bueno, pues esto de la distribución de combustible, de gasolina, de diésel, se va a llevar mucho tiempo, que si el gobierno no quiso comprar los tanques, que compró las pistas y que después de que se las entreguen todavía tiene que pasar un buen tiempo para poderlas echar a andar, que a ellos les lleva entre 45 y 60 días, etcétera, etcétera. Y yo creo que no es para sorprenderse si es esto de tener que abastecer a las gasolineras y a las estaciones de servicio perfectamente bien autorizadas y documentadas su operación, etcétera, etcétera, pues se lleva más de lo previsto porque pues tal parece que la mafia del huachicoleo no tiene descanso. Vean ustedes, muy cerca de donde se llevó a cabo la explosión de Hidalgo, ya también ya tenían otra toma dispuesta, otras dos más que fueron descubiertas el fin de semana, en fin, no han bajado el nivel de su participación en este robo, pese a la desgracia ocurrida y a las que pues pueden estar en puerta de seguir con esta práctica. Así que mientras se hacen auditorías, se descubren cuáles son los gasolineros que incurrieron en delitos de esta naturaleza, se supervisan las grandes empresas y sus depósitos, pues si pasa tiempo, de modo habrá que aguantar. Finalmente, poco a poco han ido restableciendo surtir combustible, pero ¿a qué se deberá esta actitud de los señores de Canacar?
Bueno, se trata de presionar definitivamente, como no lo hicieron cuando estuvieron enterados de que la administración anterior, la de Enrique Peña Nieto, se hizo una adquisición fantasma de 700 pipas que aparentemente en donde iba a participar la Cámara Nacional del Autotransporte y que finalmente no se dio. Sí salieron los recursos de Pemex para la adquisición de las pipas, pero estas nunca se compraron. Y ahí definitivamente sí estuvieron enterados estos señores de la Cámara Nacional del Autotransporte, la Canacar. Y ahora pues están presionando para que les compren las pipas a ellos. Pero ya lo señalaron quienes fueron a Nueva York a adquirirlos, que en México se hubieran tardado mucho más tiempo que el que comprometieron los fabricantes estadounidenses para entregar, y que es a partir del próximo viernes. El viernes 1 de febrero comenzarán a llegar las pipas y la distribución de combustible se agilizará aún más de lo que ya está en buena parte del país. Yo creo en este contexto, Lilia, que habría que señalar lo que atinadamente estás en este momento precisando. O sea, hay que esperar y también hay que tener una voluntad de colaboración para poder continuar avanzando en el desmantelamiento de lo que pues no era un problema nada más de corrupción, era la creación de una estela de impunidad que permitió construir un Pemex paralelo, porque no solamente es la extracción de la gasolina como delito, sino además había todo un sistema de distribución, de comercialización, de lavado de dinero, para poder hacer realidad el negocio extraordinario de más de 65 mil millones de pesos, que al menos en la parte de gasolinas se ha considerado que representaba este ilícito. Pero aquí mismo Paco ha señalado el que esto es solamente una parte del gran negocio del Pemex paralelo, porque está todavía lo referente a la comercialización del crudo que se realiza de manera directa en los mercados spot y cuyo tránsito se realizaba de las propias plataformas petroleras de Pemex directamente a buquetanques para llevarse a Europa y comercializarse al margen de las finanzas nacionales. Yo creo que esto habría que insertarlo también en el contexto de la cuarta transformación, o sea, cambiar un país con este tipo de estructuras corruptas, con este tipo de delincuencia organizada alrededor de grandes negocios con la protección del Estado, requiere necesariamente de una lucha de largo plazo y requiere también de la solidaridad de la sociedad. No es fácil ni se puede dar en un par de semanas, en un par de meses, la restitución de una vida productiva sana en el aparato productivo del Estado. En ese sentido, yo creo que nuestros radioescuchas coincidirán con nosotros que una tarea de esta envergadura requiere necesariamente de un largo plazo y en el cual nosotros como ciudadanos, creo yo, deberíamos de apoyar para que se continúe con la lucha contra este flagelo. Porque este es uno de los primeros enfrentamientos que se tiene contra este grado de corrupción en que estaba sumido el país. Van a venir otros, seguramente, y tendrán una magnitud semejante, si no es que mayor a lo que estamos viendo. Y en ese sentido, pues tendremos como común denominador a lo largo de la administración una lucha permanente para construir instituciones mucho más responsables para con los mexicanos. No sé tú qué opines, Lilia. Pues tienes toda la razón, porque irse a fondo y realmente llegar al centro de donde partió toda esta corrupción no es algo tan sencillo. Tienen que hacer investigaciones, presentar pruebas, hacer las denuncias correspondientes para que no lleguemos a esos juicios en los que los abogados particulares, defensores de cada uno de quienes han cometido delitos de diferente orden y en diferentes categorías, pues puedan ser realmente castigados, ¿no?
que lleguen a la cárcel los que tienen que llegar, que restituyan pues, lo robado, quienes participaron en un segundo o tercer nivel tengan también los castigos que corresponden, etcétera, porque, repito, llegar al fondo no es tan sencillo, porque las cantidades, los miles y miles de millones, no de pesos, sino de dólares, que ha perdido Pemex, bueno, pues no son producto de este huachicoleo de cubetas y de refractarios y de galones y cubetitas, etcétera. Es un robo mucho mayor. Entonces hay que combatir uno y otro, porque este pequeño pues ya vimos en qué termina, en desgracias, pero verdaderamente lamentables, pues ya son decenas de muertos, cada día aumenta el número de estos, y yo no quiero ni pensar en lo que deben estar sufriendo los otros 32 hospitalizados con quemaduras en más del 50% de su cuerpo, en más del 70%. Que en el caso de salvar la vida, pues van a quedar con unas marcas que los obligarán a tener que recurrir a algunas operaciones, a trasplantes de piel, y bueno, también dependerá si al final se decide tratarlos pues como corresponde a quienes están participando en el robo de combustible. Entonces, pues el camino es largo. La mayor parte del robo, tienes razón, la mayor parte del robo a Pemex se ha venido cometiendo precisamente desde el mar. Todas las boyas que conectan los ductos de la producción de crudo y que conectan con los barcos ahí precisamente en las costas mexicanas, pues en todas se ha facturado de menos, se ha llevado una gran cantidad de petróleo al mercado spot, y esto no es nuevo, esto viene desde nuestra época de la administración de la abundancia, cuando José López Portillo y Jorge Díaz Serrano pues comenzaron a hacer este negocio. Teníamos tanto petróleo que lo podíamos exportar y desviar grandes cantidades para llevarlas al mercado spot. Esto representa mucho más dinero, pero mucho más del que se ha hablado, porque se calcula que es el 60% de la producción petrolera la que se lleva al mercado spot de Rotterdam. El 60%. Sí, pues es una cantidad mayor a la que reporta Pemex Eventos. Exactamente. Exactamente. Entonces, pues habrá que... Ahí están alteradas todas las cifras. Estaría alterada la cifra de la producción, para empezar, porque nos está reportando que producimos menos, pero en realidad se sigue produciendo lo mismo, nada más que buena parte de esa producción se iría hacia Rotterdam, para que ahí lo compraran en efectivo los grandes consorcios. El petróleo que se produce en el mundo, en los grandes países petroleros, lo que está reportado no alcanzaría para satisfacer la demanda mundial. Y lo que satisface la demanda mundial es precisamente todo lo que se comercializa en Rotterdam y se envía a los centros de producción. A otros precios, no importa el costo, el chiste es tener el petróleo. Y en esto yo creo que la investigación tendrá que extenderse a Felipe Calderón, a todo su sexenio, y al manejo que se hizo sobre los excedentes en la venta de petróleo, sobre el dinero captado por el precio del petróleo que se elevó notablemente, y decirle, bueno, ¿y qué hiciste con toda esta fortuna? Desde Vicente Fox, recuérdalo, Lili. Fue con Vicente Fox cuando hubo ese sobreprecio del petróleo. Yo recuerdo en la época de José López Portillo, cuando comenzamos a administrar la abundancia, el barril de petróleo estaba tasado, el barril de petróleo mexicano, en $7 en el mercado mundial. Y cuando López Portillo descubre Cantarell y cuando vienen los problemas de abastecimiento de petróleo con la OPEP, nuestro crudo llegó a los $42, fue el mayor precio. Y ya administrábamos la abundancia. Con Vicente Fox, el barril estuvo hasta en $110 por barril. Sí, pero Calderón prácticamente todo su sexenio gozó de esta fortuna.
Sí, y lo mismo que Fox, ¿eh? El panismo... No, Fox fue, creo, en los 2 últimos años, o el último año. No lo defiendas, comadre. No, no lo defiendo. Lo que pasa es que él tenía otros negocios igualmente atractivos para saquear la petrolera, que eran los hechos por Martita Sagún y sus vástagos. Mira, buena parte de los problemas... Las adjudicaciones, con todo eso. Buena parte de los problemas de Yáñez, el dueño de esta naviera Oceanografía en Campeche, derivó precisamente de que sus embarcaciones llevaban petróleo hacia otros barcos que a su vez lo transportaban hacia Rotterdam. Ahí venía el problema. Tenemos que hacer una pausa, Lilia, enseguida volvemos. Sí, pero Calderón encontró que esa era una buena distribución. Oh, tú la traes con Calderón, hombre. Mantuvo, ¿eh? Ya déjalo chupar tranquilo, vámonos a corto. Radio 620. Los años 80 continúan vivos a través de los éxitos que llegaron para quedarse. Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Espectaculares 80. 30 definitivos éxitos que marcaron toda una época en la que surgieron grandes figuras como Duran Duran, el trío Aha, Manhattan Transfer, Christopher Cross, Foreigner, Sheena Easton, Lymon, el dueto Roxette y muchas estrellas más de la música que llegó para quedarse. Los Espectaculares 80s, un álbum doble de edición limitada que usted puede adquirir ahora por tan solo 50 pesos. Sí, escuchó bien, el álbum doble con éxitos de los 80s por tan solo 50 pesos. De venta solo en Durango 341, Colonia Roma. La Suprema Corte protege tus derechos. Por eso ha establecido criterios que te benefician en materia de educación, equidad de género, pensión alimenticia, salud, interés superior de la niñez y derechos humanos, entre otros. Consúltalos en el Semanario Judicial de la Federación, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Que los menores de edad beban alcohol no está chido. Que no hables con tus alumnos del tema, tampoco. Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad. Infórmate en noestachido.org. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte está en 2 direcciones. Uxmal 455 a 2 calles del Metro Eugenia y la calle Alicia número 166. Sí, calle Alicia número 166 a 1 cuadra de la Plaza Tepeyac. Para ambos centros de rehabilitación, un multilínea a su disposición. 56 87 15 15. 56 87 15 15. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620. 5553 9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Y bien, pues ya estamos de regreso. Y también estos señores de la CANICAT utilizan argumentos como no, y se van a tardar más porque en lo que se emplacan las pipas, luego la Comisión de Energía autoriza su uso y su regulación, etcétera. Yo creo que no están enterados de que pues el propio gobierno federal es el que emplaca estos vehículos. Por lo tanto, bueno, pues los trámites se aceleran porque tampoco el gobierno se paga a sí mismo
todo lo que hay que ver con respecto a la oficialización pues de este transporte. Por otro lado, creo que tampoco están enterados de que la mentada Comisión Reguladora de Energía, bueno, pues ya se avisó de su cancelación justamente por inservible, porque pues no ha cumplido con ninguno de los artículos de su reglamentación, entre otros el de calibrar correctamente y que pasen pruebas de control de calidad los medidores que vende la familia Peralta, que vende la IUSA desde hace decenas de años, de manera muy exclusiva a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo creo que sus argumentos son muy débiles y que sí reflejan esto que tú dices, una desesperación terrible, porque pues también alegan que si no hubo licitación, ¿verdad? Y pues yo creo que para esa compra de 700 pipas, si se hubiesen abierto las licitaciones correspondientes, pues hubiese demandas sobre la cancelación de su adquisición o esta maña de quedarse con el dinero y no sacar a circulación ninguno de estos transportes, en fin. En el fondo lo que hay es que estas pipas las va a manejar la Secretaría de Defensa Nacional. No va a ser una entidad privada que esté afiliada a la Cámara. Y en segundo lugar, pues ahí se les van cuotas, ¿no? Ahí se les van cuotas que ellos querrían tener para sí. Y también se acaba el negocio, porque también muchos de quienes integran esas cámaras, pues han duplicado, han clonado, como se dice técnicamente, las pipas de Pemex, en connivencia con autoridades de la empresa y por supuesto del sindicato. Hoy te podrías encontrar que la pipa número 3748 está 5 veces en circulación. Y 4 de ellas pues llevan el combustible huachicoleado. Una solamente es la que sale bien de Pemex con el combustible perfectamente contabilizado. ¿O cómo lo ves tú, Claudia? Buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, Alberto, Lilia, por supuesto, y a todos los radioescuchas. Efectivamente, Francisco, yo creo que sobre todo en la parte final, en donde pues los consumidores vamos y compramos litros de gasolina, la verdad es que hoy se está descubriendo que más de la mitad, en algunos casos, pues era precisamente gasolina huachicoleada, como ya ahora comúnmente le podemos llamar, y efectivamente así te la daban en un precio legal entre 18 y 21 pesos, y resulta que, bueno, pues prácticamente le ganaban hasta 10 pesos el litro de gasolina o más, porque llegan pipas que compran, a las gasolineras llegan pipas que compran la gasolina a Pemex, pero también a los huachicoleros, que eficiente, además hoy se está conociendo que son precisamente los del Sindicato de Petróleos Mexicanos los que le entran a este negocio. El de que, y bueno, pues también las gasolineras le entran o no le entran, ¿no? Si en caso de no participar, pues era ya motivo precisamente de la cancelación de tu concesión, y al final, pues como cuando se sientan todos a una mesa donde el jefe dice todos vamos a cantar, el que no canta, pues está fuera de la jugada. Así es precisamente, pero todo esto se está descorriendo en el estado de Jalisco. Hay todavía una gran demanda porque se aperturen pues las gasolineras, pero es precisamente donde se está descubriendo que la gran mayoría de ellas participa en la venta del huachicol. En este contexto... Ahora, ¿por qué Jalisco? Por el cierre del ducto Salamanca. Así es. Porque la refinería de Salamanca no está funcionando ahorita y porque se ha cerrado el ducto. Y ese, ¿No será porque también ya comprobaron que parte de esta venta va a dar pues a toda la transportación de quienes manejan enervantes? Y bueno, para esto Jalisco pues, es la cuna de las mafias.
El Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿qué tal? No, y ahí también surgió el de la vieja generación, y de ahí surgieron o se entrenaron los capos como el Chapo, como el propio Señor de los Cielos, como el Mayo, como todos ellos, pues ahí surgieron al lado del Chapo Mayor. En este contexto, Lilia, yo creo que sería importante revisar una actitud que está teniendo la Fiscalía General de la República a propósito del papel que aparentemente, por los primeros hechos que está mostrando, quiere jugar dentro de esta lucha contra la corrupción. ¿A qué me refiero? Recordarás que en este mismo espacio comentamos hace un tiempo el hecho de que era lamentable que nos enteráramos por una filtración periodística de que había un fraude en la construcción del aeropuerto de Texcoco por aproximadamente 1.500 millones de pesos y de que no veíamos que hubiera una reacción a esta información, dado que dicha información se asignaba a la Policía Federal. Por eso es importante que el día de hoy la Fiscalía dice que asume como denuncia pública lo publicado en aquel entonces y empieza una investigación para dar seguimiento y empieza a girar citatorios a una serie de involucrados del aeropuerto a fin de que comparezcan y esclarezcan los hechos denunciados. Esta misma actitud evidentemente será un apoyo importante para el gobierno federal en esta lucha que estamos comentando contra el huachicol. ¿Por qué razón? Porque hasta ahorita algo que la sociedad ha venido preguntándose es, bueno, muy bien, está la lucha, se está logrando evitar que drenen los ductos de Pemex, pero ¿dónde están los responsables y cuándo los van a procesar? Yo creo que la actitud que ha asumido ahora la Fiscalía es, en su independencia del Ejecutivo, se convierte en un gran apoyo para esta lucha y pronto veremos que así como se está incidiendo ya con estos citatorios para posibles implicados en este fraude del aeropuerto, pronto veremos a empresarios, gasolineros, a empresarios distribuidores, dueños de pipas, ¿no? Así como algunas instituciones en cuyo seno se lavó el dinero que se obtenía por esta venta ilegal de hidrocarburos. Como yo decía, creo, y lo pongo a su consideración de los radioescuchas, esta es una lucha de largo plazo y en donde veremos que se van abriendo nuevas aristas. Y abundando en esto que decías, Alberto, hoy en la mañana le preguntaban al presidente de la República con respecto a las denuncias penales que se han enderezado en contra de Carlos Romero Deschamps, y él decía que el próximo miércoles van a conocerse, él dará a conocer las que haya en contra de Romero Deschamps, y por supuesto que van a proceder seguramente en la Fiscalía General de la República. Yo creo que aquí un punto que hay que destacar es la parte de los amparos, en donde pues quienes piensan ahora sí que están tras de ellos porque saben que cometieron algún acto ilícito o de corrupción, pues tienen la posibilidad de solicitar un amparo frente a las acciones que el Estado les finge. Y esto, desafortunadamente, pues el sistema penal se nos permite y es el principal paso para la ya también tan llamada puerta giratoria, en donde, pues la verdad puede haber una acción contra de ellos o incluso una investigación, pero mientras estén amparados, pues esto es casi imposible tocarlos. También es el tema de que también la Fiscalía ya ha tomado de la estafa maestra, en donde pues se aduce que por lo menos hasta ahora hay 60 personas implicadas en el asunto de la estafa maestra y en donde los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto son los de alto nivel. Así que yo comparto con ustedes que efectivamente será un asunto largo, extenso, en donde en el camino pues también habrá que enfrentar y modificar incluso hasta la Constitución y algunas leyes secundarias para poder lograr el objetivo de ir minando la corrupción. Otra de las razones por las que no hay combustible en Jalisco es que no ha llegado a la refinería de Salamanca uno de los
componentes que hacen la gasolina. Y esto obedece a un paro que hoy cumple 14 días de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que están instalados sobre las vías en el estado de Michoacán. De eso platicamos, si quieres, Lilia, en cuanto regresemos del mensaje. Yo me despido, Francisco, Alberto, Lilia, y a todos los radioescuchas que tengan un excelente día. Buen día, Claudia. XENK, Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. ¿Quieres estimular tu aprendizaje cognitivo? Palabras, sonidos, música. Aprendes escuchando, pensando en palabras, memorizando lo que oyes. La música de sonidos te ayudará a lograr un aprendizaje auditivo, eficaz y activo. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Con la música que llegó para quedarse. Radio 620 presenta su nueva producción discográfica, Los Años del Bossa Nova. Una de los discos compactos con lo más representativo de la música brasileña que llegó para quedarse. Sergio Méndez, Elis Regina, Astrid Gilberto, Stan Getz, Antonio Carlos Jobim, Walter Wanderley, Luis Bonfá y muchas estrellas más en este álbum de colección, Los Años del Bossa Nova. De venta exclusivamente en Sambor, Tiendas Mixo y Radio 620. Durango 341, Colonia Roma. Ahora, Radio 620 le brinda la oportunidad de adquirir desde la comodidad de su hogar todos los discos compactos del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse, comunicándose al 5211-6782 o bien a través de nuestro correo electrónico discos@620.com.mx. Radio 620. Teléfono en cabina 5553 4620 5553 9620. Estás escuchando por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in my heart. Bien, ya estamos aquí de regreso y hablando precisamente del papel de Gertz Manero. Pues ya se fijaron ustedes cómo hay toda una campaña para desprestigiarlo, que estaba en los reportado ahí en los Panama Papers, si goza de una fortuna incalculable. Bueno, qué barbaridad. Sí, es un hombre rico, ¿eh? Es un hombre rico y es copropietario de una universidad. Tiene mucho dinero, pero eso ¿qué problema tienen con los ricos? Me pregunto. Sobre todo cuando Gertz Manero no ha sido señalado en el pasado por ningún acto de corrupción.
Y vaya que le querían mover el tapete después de que lo despidieron de la Secretaría de Seguridad Pública. Precisamente por el combate al huachicol, ¿recuerdas? Fue por eso. Te digo que ahí estuvo en la cabina de Radio 620 él y sus colaboradores más cercanos, los que tenían pues temas muy delicados como el presentar una iniciativa para poder de alguna manera evitar la trata de blancas, las páginas que suben a las redes y que tienen que ver con la pornografía infantil, etcétera, ¿no? Todos estos abusos que se cometen con un respaldo a un ejercicio de la libertad de expresión, pues que cada quien maneja a su manera. ¿No sería que Fox tenía páginas pornográficas también? ¿Que mantenía estas páginas? Porque en el huachicol parece que no pornográficas. Porque en el huachicol parece que sí está metido. La denuncia que hizo el propio presidente de la República el viernes pasado de que Vicente Fox impidió que se marcaran las gasolinas para identificar cuáles provenían del huachicol y cuáles no, cuáles sí eran legítimas, pues lo hace cómplice, ¿no? Cuando menos de omisión. Cuando menos. Cuando menos de omisión. Oye, pero el problema... Yo no sé, parece que la omisión solamente está castigada a nivel religioso, porque yo no lo encuentro debidamente tipificado y con su carga de años de prisión o castigos o lo que sea en nuestras leyes. ¿Ustedes sí? No, hasta ahora no. Y también habrá que acelerarle a la modificación de que el peculado no es un delito mayor y por lo tanto pues se sigue extendiendo un manto de impunidad sobre quienes más han saqueado este país, ¿no? Fíjate que hay una gran discusión ahora en torno a cuáles son y cuáles no son considerados delitos graves. Y hay un movimiento que tiene como propulsor a la página change.org, en donde muchos ciudadanos están pidiendo que se consideren delitos graves algunos que lesionan la integridad familiar, la integridad de las personas, y que los legisladores aparentemente no quieren catalogar de esa forma. Hay que recordar que durante muchos años, durante muchos sexenios, había delitos que lesionaban la integridad del patrimonio nacional que tampoco eran considerados graves, como por ejemplo la corrupción, pues no era un delito grave. El peculado no es un delito grave, no era un delito grave. No es sino hasta ahora que en esta legislatura, integrada mayormente por legisladores provenientes de Morena, que se están viendo que esos delitos verdaderamente sean penados, no solamente con multitas o con inhabilitaciones, sino con cárcel, para que verdaderamente quien quiera meter la mano al presupuesto o quien quiera hacer negocios con recursos públicos, pues tenga cuando menos el temor de que si lo cachan, lo van a llevar a la cárcel. Muchos años además, Y hay este movimiento en donde se pide que reconsideren los señores legisladores de estos delitos que están considerando como no graves, tales como, pues, no recuerdo ahora cuáles son. No, mira, en ese contexto, por ejemplo, algo que parecía incluso una burla, es el hecho de que si por suerte, porque la verdad no tenemos muchos ejemplos para darlos, pero en alguna ocasión que se ha logrado detener a individuos armados con armas largas, con armas para uso exclusivo del ejército, salían con una fianza porque no se consideraba grave el traer un cuerno de chivo, como se le denomina a estas metralletas. No obstante, el que se está identificado que quien usa ese tipo de armas, pues es evidentemente un delincuente. Entonces, aquí la discusión de fondo que se está dando es qué delitos no lesionan de manera anticipada los derechos humanos, que ese es el otro tema que creo que está desvirtuado respecto de su discusión, porque los derechos humanos no son solamente en el sentido del individuo que puede ser en lo individual sancionado, por ejemplo, por portar un arma de estas, sino también las de los posibles afectados. O sea, una persona, por ejemplo, en el caso de Naucalpan, que
de manera normal está circulando por un fraccionamiento y de pronto se encuentra con un convoy de 3 camionetas llenas de individuos con cuernos de chivo que están circulando como si estuvieran paseando y buscando a rivales. Se da una balacera y las personas quedan en un fuego cruzado. Esos también son derechos humanos, las de las víctimas, y creo que la discusión debería de ampliarse también a los afectados, porque cuando se dice que los derechos humanos están en riesgo, se está pensando en los delincuentes, y los derechos humanos son de todos los que nos podemos ver afectados por las acciones de estos individuos. Yo veo aquí 2 cuestiones. Una, que no existe un renglón que se llama prevención del delito. Y bueno, quienes andan armados no tienen licencia y tienen un comportamiento de esta naturaleza que debiera ser parte del criterio que aplica un juez. Bueno, definitivamente constituyen un peligro para todos los ciudadanos, todos los que estén en ese momento en su entorno y en aquellos puntos en donde ellos, como tú mencionas, pueden estar circulando libremente, ¿no? Y ahora, en cuanto a los delitos que pueden considerarse graves, el hecho de que abusen y que hurten dinero de las arcas públicas y que también hagan licitaciones amañadas, etcétera, etcétera, el mayor daño que hacen es hundir a sus propios pueblos. Los señores gobernadores, al actuar de esta manera, como también los titulares del Ejecutivo Federal que han actuado así, bueno, pues lo que dejan de hacer es de construir escuelas, de dar los hospitales que se requieren, de dotarlos del equipo que se requiere, de no otorgar presupuesto suficiente a las áreas de investigación que son tan necesarias como en el caso de la medicina, en el caso de la ingeniería, en fin, en todos estos renglones que requieren de estudios permanentes y de mucha investigación. No crean las obras de infraestructura necesarias. En fin, no es solamente llevarse el dinero, es todo el daño que causan a los ciudadanos con este tipo de acciones. Y por el otro lado está esto que es la omisión que mencionábamos. Cuando tú entrevistaste a la actual secretaria de la Función Pública en tu programa Reporte 10, que se transmite por MXN, tu televisión, bueno, pues ahí ella nos hablaba precisamente de este otro castigo, que el que deben recibir quienes no cumplen de manera correcta con su responsabilidad y por lo tanto causan daños que en muchos casos resultan irreparables. Entonces, hay muchos renglones para los cuales tienen suficiente material los legisladores para discutir, pero me parece que también el criterio de los jueces debe ser observado con lupa, porque hay elementos que conforman el daño provocado por un delito, y ese también debe tener una penalidad o incrementar su sentencia. Esto ojalá que lo veamos en esta cuarta transformación. Yo creo que sería muy sano, pues no solamente por el combate a la corrupción en cuanto a pesos y centavos se refiere, sino en cuanto al comportamiento personal de quienes tienen responsabilidades que no cumplen. Los fiscales, los ministerios públicos, muchos jueces, los propios gobernadores, funcionarios de segundo nivel, miembros de los gabinetes. Hay quienes realmente están pero no están. Vuelvo al tema que platicábamos. Solo para hacer negocio. Vuelvo al tema que platicábamos el miércoles. Desde el momento mismo en el que el gobernante señala que jura respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, y de que si así no lo hiciere, ahí se está hablando de omisión, que la nación se lo demande, pues sí habría que tipificar esto, ¿no? Si no lo haces, ¿qué te hacemos? Si no haces cumplir la Constitución, si no la cumples tú mismo, ¿cuál es la penalidad que te vamos a imponer los mexicanos? Esto es lo que deberíamos abordar en serio en un foro con juristas, para que nos digan cómo vamos a tipificar la omisión. Porque efectivamente, como tú señalas, Lilia, pues en el Código Penal no dice si tú dejas de hacer, te vamos a imponer esta multa. Pero sí se podría ir por lo que tú también señalabas. Si dejaste de hacer y eso tuvo consecuencias,
entonces te lo vamos a demandar y te lo vamos a demandar penalmente. ¿Cómo ves? Pues yo creo que en todos los casos tiene consecuencias, porque imagínate un secretario de salud estatal que no lleva a los hospitales, que no, todos los insumos necesarios para su buena operación, que no se preocupa por llevar salud a las comunidades más alejadas. Pues ese señor está incumpliendo con su responsabilidad. El que está encargado del campo y no procura la producción adecuada y a sabiendas de que hay tierra fértil para poder lograrlo, pues está incumpliendo con su responsabilidad. Entonces no necesariamente necesitan llevarse los costales de dinero, basta y sobra con que no cumplan para que causen un daño mayor. Y esto, te digo que Heréndira se llama, ¿verdad? Sí, Irma Heréndira. Ajá, Irma Heréndira. Pues te lo dejó muy claro ese día en tu programa, nos lo dejó muy claro a quienes participamos en él. Hay que castigarlos. Entonces yo no dudo que se presente una iniciativa al respecto, ojalá que lo hagan. Nosotros podríamos caer en omisión si no vamos ahora mismo a comerciales. Sí, esa también es grave. Radio 620. Después de 69 años, el Senado ha aprobado el Acuerdo 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Con ello, los trabajadores de nuestro país están protegidos contra todo acto de represión que atente contra la libertad sindical. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, en mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. INE. El robo de combustible no solo es un delito, es una actividad peligrosa. No te pongas en riesgo. Evita acercarte a las fugas y a las tomas clandestinas. Reporta a los huachicoleros al teléfono 01800-228-9660. Tu denuncia es anónima. No compres ni vendas combustible ilegal. El gobierno ofrece oportunidades de trabajo, becas y estudio para ti y tu familia. Nada es más valioso que tu seguridad y tu vida. Gobierno de México. Este invierno quítale fuerza a la influenza. Ventila lugares cerrados, lávate las manos frecuentemente y protégete del frío. Menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas o personas con enfermedades crónicas deben vacunarse. Es seguro y gratuito. Si tienes fiebre, tos, dolor muscular, de garganta o de cabeza, no te automediques. Ve al médico. Gánale al frío y cuida a tu familia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En el INEGI sabemos que en la vida de tu negocio pasa de todo. Primero empieza siendo familiar, después se unen nuevos socios. El negocio va muy bien, pero necesita un cambio de look. ¿Y por qué no? Ya aceptas tarjetas de crédito. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los censos económicos 2019. En el INEGI te estaremos visitando de febrero a julio, porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI, conociendo México. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. Tenemos pues que quienes están pues abordando este tema de ataque frontal a la corrupción pues van a tener mucho que hacer, y esto se contempla en los 3 niveles de gobierno y obviamente involucra a todos los miembros del gabinete de Pero lo platicamos muchas ocasiones aquí durante los meses pasados, ¿no? Había la instrucción de que todos robaran siempre y cuando compartieran con el dueño de la plaza, ¿no? Y el dueño de la plaza, Enrique Peña Nieto, pues recibía la comisión de todos quienes robaban. Te voy a pasar un dato que nada más no se lo platiques a nadie ahorita que no nos están oyendo, pero Enrique Peña Nieto acaba de comprar un castillo en España, donde se encuentra.
¿Cómo ves? Bueno, pues es que este tipo de adquisiciones ya se van a hacer algunos gobernadores. Es naquísimo Entonces, comprar un ¿verdad? castillo. ¿Eh? Es de lo más naco comprar un castillo. Pues sí. La verdad es que te puedes comprar un piso en España, en París, pero comprar un castillo, ¿te imaginas lo que cuesta mantenerlo, la cantidad de personal que debes tener a tu servicio para tenerlo en buenas condiciones? El gasto, bueno, dinero le sobra, ¿verdad? Todo lo que nos robaron los mexicanos. Pero un castillo se compró Peña Nieto en España. Bueno, pues su tío también había adquirido 2 pisitos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Montiel. Roberto Hernández también se compró un castillo cerca de París, ¿no? Con todo lo que le regaló el gobierno con Banamex, ¿no? Primero Salinas que se lo da y luego Fox que se lo compra, y ahí se fue con 12,000 millones de dólares. Entonces con eso sí le alcanza para mantener el castillo, ¿no? Y bueno, pues ya ves que fue denunciado por los diarios por esto, por estar de alguna manera implicado en actividades delictivas. Sí. Hizo sus denuncias, que llevó esto a juicios completos, que por fortuna el diario ganó. Sí, sí. Poder, tener incluso... Que fueron juicio en Nueva York también, ¿verdad? Unidos, Fueron juicio en Nueva York. Como los que están ahora Baratísimo poniendo... para un medio de comunicación, baratísimo para este señor, ¿verdad? Sí. Pero al final, pues allá sí le dieron su buena condenadota. Aquí hubiera ganado definitivamente el dinero, No, ¿no? aquí ganó. Bueno, llevaron el juicio a Nueva York. Aquí ganó el dinero, no la razón. No la Bueno, justicia. y fíjate que a mí me sorprende, en esto, por ejemplo, del juicio del Chapo, pues todas las denuncias se hacen en contra de funcionarios mexicanos, lo cual, bueno, pues su veracidad pues, se pone en duda de manera mediática, ¿no? Pero pues, dicen, ordenó asesinar a fulano, ordenó asesinar a 10, ordenó que se hiciera una matanza en tal lugar. Pero todos los muertitos son mexicanos. O también lo que... Entonces, allá se le juzga por la introducción de 50 toneladas de cocaína, por otras 100 de marihuana, por en fin, las que según ellos tienen documentadas, ¿no? Pero los muertos aquí, ¿esos qué? ¿Esos no merecen justicia? ¿Esos no merecen que se enjuicie al Chapo aquí por los crímenes cometidos? No, nomás es aquello que afecta al vecino del norte, pero el baño de sangre aquí, ese no vale para nadie. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que en México seguimos practicando esto de que la vida no vale nada? Pues sí. Oye, y a propósito, se me pasaba a decir que a propósito de las omisiones, ahí tenemos un caso muy reciente, que es el del disque gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien en plena crisis se fue de vacaciones, o ya sabes, con el pretexto de ir a traer inversiones, se fue a Europa más de una semana. ¿Eso es omisión o no es omisión? Pues es Y ahora está... también le andaban autorizando un crédito, ¿no? No se iría a festejar, así como el de Guerrero, que ya ves que primero se puso muy machista. No, le adelantaron recursos para que pagara a los maestros de su presupuesto que le toca este año. No le dieron crédito ni nada, le adelantaron recursos para que pagara. Porque... Pero al de Guerrero sí le hicieron un préstamo. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿no nos podrán prestar a nosotros? Yo creo que ahorita no, porque no somos sujetos de crédito. Emanuel Vega dice... Por lo menos no de este. Emanuel Vega dice que a los que se roban la gasolina, la porra los saluda. Además de los susodichos, dichos y entredichos, que se roban el combustible y que tienen tomas clandestinas, dicen que en el rancho de Fox hay una de esas y que también es uno de los guachicoleros. ¿Por qué no se investiga esa situación? Yo lo vi, don Emanuel, en un meme por ahí circuló en las redes sociales y se supone que sí, que está a un ladito del rancho que construyó durante su sexenio Vicente Fox con recursos públicos. Bueno, tampoco han investigado las tierras que tiene Fox en Campeche, que están sembradas de marihuana, y que estaban siendo cuidadas por el ejército.
María Elena González dice, vaya, qué vacaciones se aventaron hasta el 14 de enero. Qué bueno que están listos, me hacen el día. ¿Cuándo invitan a Alberto Bullrich? Bueno, así como que estamos listos, pues no mucho, ya esto es de la agencia. Alberto Bullrich pues viene... Déjame decir que muchas gracias a Fernando Saldaña, a Irma Sánchez, a José Ramírez, a Javier Benavides, a Carlos Rivera, Ángel Salvador, Carlos Rendón, Luis Alberto Martínez, José Guadalupe Ramírez, Vicky Celaya, Israel Martínez, José Morelos, Ismael Andrade, Nina de Anda, Alex Luna, Víctor Gómez, Yadel Rendón, Lupita Castillo, Miguel Ángel, Lorenzo Maldonado, Alberto Saldaña, Isabel Rendón, Alfonso Reynal, María del Carmen Dávalos, Miguel Torres, Uciel Hernández Gertz, Ana Leticia Bautista, Joel Hernández, Rodrigo Ramírez, Tobías Contreras. Muchas gracias por sus mensajes, pero pues el tiempo se nos vino encima, tenemos más llamadas, ¿verdad? Sí, Raúl Martínez pregunta qué va a pasar con los extrabajadores de Luz y Fuerza. ¿Qué ha dicho López Obrador? Bueno, la semana pasada el señor López Obrador se refirió al Sindicato Mexicano de Electricistas y lo puso como un ejemplo de lo que debe ser el sindicalismo. No ha dicho nada sobre los extrabajadores de Luz y Fuerza. Don Rubén Pinto señala, ¿alguien sabe quién es el periodista que se despidió en vivo en su conferencia de hoy de López Obrador? Nino Canún agradeció, ¿no? Nino Canún hizo una referencia directa en la mañanera de hoy. ¿Qué dijo, Pues señaló que había estado siendo limitado en su libertad de expresión, ¿no? Que por eso no tenía programas, en fin, hizo ahí una serie de reflexiones que muchos consideraron que era un show y los reporteros lo abucharon. Sí, le agradeció a López Obrador que gracias a él, dijo, regresó a la radio. También Pedro Mireles dice que varios medios de comunicación no les están pagando a sus reporteros, como el Grupo Imagen, Radio Centro, y sabemos algo nosotros, ya que en los medios no han dicho nada. Sí, en algunos incluso hubo despidos, 400 en Imagen y un centenar en Radio Centro. Milenio recortó el 30% su plantilla. Todos los medios están recortando. En la producción Saúl Peña y Norberto Bautista, la dirección de información, la agencia El Momento, que dirige Abelardo Martín Jr., de los controles, Isaú Granados, soporte técnico, ingeniero Gilberto García, asistentes de producción, Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Alberto Pérez Blas les da las gracias por su atención. Soy Fresco Rodríguez, buenas gracias y muchos días. Mi nombre es Lilia Arellano, les recomiendo nuevamente buscar en YouTube MXN Televisión a Francisco Rodríguez y su índice político, a su servidora Lilia Arellano. En fin, ahí encontrará usted pues, todas nuestras participaciones, los programas que hacemos pensando en informarlo para que incremente su criterio y puede verlo cómodamente desde su televisión a través de YouTube. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados.